Qué bueno. Gracias de verdad, Mariela, por darnos esa introducción tan bonita y presentarnos a Víctor Frankl. De verdad que sí. Mariela está muy comprometida con la logoterapia y con el coaching y la psicología, por supuesto. De verdad que nos alegra mucho. Bueno, queridos amigos, qué alegría. Como bien decían, mi nombre es Manuel Alejandro García y ahorita estoy conectado desde Miami, pero normalmente hacemos vida y nuestro trabajo es desde Venezuela, desde Valencia, desde el estado Carabobo. Les mando un gran abrazo. Fíjense que había un filósofo que decía que el amor relativiza el tiempo y el espacio. Y fíjense que estamos desde tantos sitios y nos une, como decía la canción, nos une el amor por el ser humano, el amor por ayudar, y nosotros pudiéramos decir que nos une el sentido. Mariela, cuando nos presentaba a Víctor Frankl, dejaba una pregunta. La pregunta era, ¿cómo hizo para sobrevivir Víctor Frankl? ¿Cómo hizo para sobrevivir Víctor Frankl? Aquí les voy a presentar, perdón, se me fue es que es un PDF y no lo controlo totalmente, disculpen. Vamos a ver aquí, vamos a ver. ¿Se logra ver? Si son tan amables, me avisan con una manito Sí, Manuel, o... sí, sí se ve, perfecto. Ajá, ya va un momentico. Ajá, ajá, perfecto. Bueno, resulta que aquí les presento al señor Víctor Frankl en tres facetas, ¿no? De niño, eh, es el menor que está ahí, el que está en el medio, mejor dicho. Víctor Frankl ya de adulto en campo de concentración y un Víctor Frankl ya más añejo. Prácticamente este señor vivió todo el siglo XX, por consiguiente tiene mucho que dar. Y ahí ustedes ven y les presento y bueno, Jesús, te voy a enviar el libro en digital, el libro El hombre en busca del sentido, que es un libro autobiográfico, pero también él quiso darle como un toque más, un paso más, y era precisamente el de mostrar las experiencias de un psiquiatra en un campo de concentración. Se los recomiendo. A lo mejor hay algunas personas que sé que lo han leído, que están aquí, y los que no, bueno, ya Jesús se encargará de hacérselos llegar, pero se los recomiendo. De verdad que es un libro muy bonito, muy interesante y que nos puede ayudar mucho. Bueno, mis amigos, ¿cómo pudo sobrevivir Víctor Frankl? Pero yo quiero dar un paso más. Yo quiero decir que al igual que Víctor Frankl vivió la experiencia de 4 campos de concentración, nosotros pudiéramos decir que todos los que estamos aquí hemos vivido y podemos vivir a lo largo de la vida nuestros propios campos de concentración. Esos campos de concentración donde muchas veces no decidimos, muchas veces el destino irrumpe como el ladrón que no nos pide permiso. ¿Cómo pudiéramos nosotros decir eso en un lenguaje más actual? Bueno, cuando nos viene la enfermedad, no nos pide permiso y vaya que nosotros hemos experimentado en estos últimos años lo que es precisamente una enfermedad que llegue, toque la puerta de tu casa y no te pida permiso. Siempre ha existido, pero bueno, obvio que hoy tenemos eso más claro que nunca, ¿no? Luego puede ser también el fracaso, puede ser muchas veces el que las cosas no te salgan como tú las habías proyectado, como tú las habías soñado. Situaciones adversas que nosotros podemos decir y catalogar en una palabra: sufrimiento. Entonces, yo he pensado siempre, y nosotros en el instituto hemos pensado de que así como a Víctor Frank le sirvió una serie de técnicas, un pensamiento, una filosofía, le sirvió
para vivir con coraje, su permanencia en los campos de concentración, nosotros pudiéramos también decir, y yo siempre me lo digo, yo también puedo vivir con coraje mi propio campo de concentración. Ustedes saben, como para que tengamos un contexto, que en los campos de concentración solamente se salvaba en promedio el 13%. Víctor Frank, cuando entra al primer campo de concentración, él dice, voy a sobrevivir a toda costa, pero si muero, yo quiero morir con dignidad. Yo quisiera que las personas que a lo mejor vean, hipotéticamente, vean mi vida y vean mi manera de estar aquí, se sientan orgullosas de haberme conocido. Es decir, voy a tratar de morir con dignidad. Voy a sobrevivir a toda costa, pero voy a vivir No, con mi vida, dignidad. estoy participando en un evento. Bueno, pues resulta, mis amigos, Te quiero. que Amo. vamos a ver, Gerardo, ayúdenme. Ya va, Manuel, disculpa. Déjame ver. Ahora sí, Manuel. Espérate, que quedó muteado, Manuel. Manuel. Reactivar audio, ahora sí. Ahora sí, dale, adelante. Dale tranquilo. Bueno, pues resulta que este señor Víctor Frankl observaba que moría muchísima gente, pero moría prácticamente de tres maneras. Una, los internos en los campos de concentración peleaban, se dejaban llevar por la tristeza, la rabia, la impotencia, la frustración y buscaban que los alemanes lo asesinaran. Esa era una, porque peleaban, etcétera, etcétera, hacían revueltas. La otra era que los judíos, sobre todo, los que estaban prisioneros, se dejaban morir. Es decir, como decimos nosotros, tiraban la toalla. Y había otros que, ¿saben cómo morían? Se agarraban a las alambradas eléctricas y se suicidaban. Bueno, yo siempre he pensado que nosotros tenemos también esas opciones. Nosotros podemos ir por la vida huyendo, luchando contra la adversidad. O también, lamentablemente, podemos tirar la toalla y dejarnos morir. O, lamentablemente, podemos suicidarnos, que el suicidarnos sería no solamente la autólisis como uno la conoce, sino que muchas veces nosotros nos suicidamos y seguimos respirando. Entonces, la pregunta que yo te hago, tú que participas aquí, es, ¿cuál es tu actitud? ¿Te agarras a las alambradas eléctricas o buscas vivir con coraje tu propio campo de concentración? Bueno, demos un paso más. El paso más adelante sería, ¿cómo hizo, verdad? Perdón, sigo con el, ya va, un momentico. Perdónenme. Ajá. Seguimos entonces, ¿verdad? Con esa pregunta. ¿Cómo hago? Bueno, mis amigos, pudiéramos nosotros resumir de la siguiente manera. Víctor Frank, lo primero que hace es decidirse sobrevivir a toda costa. Y es que precisamente la logoterapia, la búsqueda del sentido, implica el tomar siempre una decisión. Y pudiéramos decir entonces que la meta no solamente de la logoterapia como ciencia, sino el pensamiento frankliano va a buscar que la persona pueda llegar a decidir, en pocas palabras, que pueda convertirse en protagonista de su propia historia. Y entonces, pues resulta que cuando la persona decide, pudiéramos decir que la persona se humaniza. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros los seres humanos somos los únicos que podemos tener libertad. Alguien me dirá, bueno, pero los animales también pueden tener un tipo de libertad. Sí,
Pero es que cuando nosotros hablamos desde el pensamiento de Viktor Frankl, desde la logoterapia, hablamos de libertad, hablamos de una libertad que el mismo doctor Frank decía que era como una libertad espiritual. Ustedes saben, mis amigos, y esto es súper chévere, ¿no? Que lo sepamos. Nosotros podemos decir que tenemos como tres tipos de libertades. La libertad de movimiento, yo voy al lado hacia el otro, la libertad de pensamiento y hay una tercera libertad que le llamaba Frankl, la libertad espiritual. Ahora, yo les pregunto, la libertad de pensamiento, la libertad de movimiento nos las pueden quitar. ¿Qué opinan ustedes con un dedito arriba o abajo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Nos las pueden quitar? La libertad de movimiento no las pueden quitar, ¿cierto? Ahora, la libertad de pensamiento, ¿no las pueden quitar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Vamos a ver por el chat, rapidito. Los quiero leer. ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Ajá. Ajá. Dicen no, 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 no. ¿Qué dicen por aquí? Va ganando el no. Nadie dice que sí. Ajá. No, no, no. Ajá. Pareciera que entonces gana el no. Es decir, al ser humano nadie le puede quitar la libertad de pensamiento. Bueno, quiero decirles algo. La libertad de pensamiento no las pueden quitar. Sí, señor. Roberto Blanco dice, puede ser. Sí. La libertad de pensamiento no las pueden quitar. Voy a poner dos ejemplos. Uno, la ideologización. No hablemos de casos particulares para evitar y no perder tiempo, pero la ideologización nos puede hacer quitar, exacto, por aquí hablaba la doctrina, etcétera, etcétera. Y hay otra que todos nosotros conocemos, algunos hemos padecido, etcétera, uno no sabe, y es problemas mentales, las psicopatologías. Yo siempre cuento una historia sencillita. Me tocó viajar en una oportunidad a Roma con un compañero. El compañero tenía un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, que era contar líneas de la calle. Pues resulta que estuvimos en Roma, Roma antigua, prácticamente toda Roma antigua son piedras que hacen líneas en la calle. Después de caminar 15 horas, me acuerdo, muchísimo, le pregunto al amigo mío, fulano, ¿cuántas líneas, cuántas rayas contaste? Yo me acuerdo que él suspiró, dijo una grosería y dijo 13.900, algo así. La pregunta es, ¿ustedes creen que mi compañero, mi amigo, tenía libertad de pensamiento ahí? ¿Ustedes creen que él podía decidir o él quería contar rayas y rayas por 13.900 veces? No, porque resulta que hay momentos en la vida donde las situaciones o las enfermedades nos pueden quitar la libertad de pensamiento. Bueno, pues resulta que Víctor Frank decía que había una tercera libertad espiritual que nada ni nadie nos podía quitar. Y entonces miren esta frase tan bonita de Víctor Frank que él decía: la última de las libertades que nada ni nadie nos puede quitar es la libertad de escoger la actitud con la cual yo vivo cualquier circunstancia de mi vida, por más dolorosa que sea. Y entonces resulta que esto es muy importante y muy actual, porque hay circunstancias en la vida donde voy a hablar, ahorita no, pero voy a hablar desde mi Venezuela. Hay momentos donde a nosotros nos pueden quitar la electricidad, pero nunca me pueden quitar la luz. Hay momentos donde a mí me pueden obligar a agradecer una caja de comida, etcétera, pero nunca me podrán obligar a ser agradecido. ¿Qué es lo que quiero decir? Mis amigos, la última de esas libertades
que nada ni nadie nos puede quitar es la actitud que yo decido. Por eso que entonces para Víctor Frank y para la logoterapia, el ser humano es más importante, no por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Y entonces resulta que cuando el ser humano, la persona, vive de acuerdo a sus decisiones, vive buscando siempre lo valioso, buscando siempre convertir una posibilidad en una realidad, en una acción. ¿Saben qué? La persona entonces se puede decir, según Víctor Frankl y según mi experiencia, puede vivir desde el sentido o lo que nosotros decimos. Esa persona encuentra sentido. Y entonces resulta una pregunta interesante. La pregunta es, Manuel, ¿y entonces qué es sentido? Hemos hablado y hemos hablado de sentido, sentido, sentido. Estas jornadas son una maravilla y tienen la palabra sentido. ¿Qué es sentido? Bueno, miren esta definición que daba Víctor Frank, que a mí me gusta mucho. Víctor Frank decía que sentido era, miren esto, escoger la mejor de las posibilidades que tengo en el momento presente. Es decir, sentido es la capacidad que yo tengo de ver, de pensar, de percibir con los sentidos y con la intuición lo valioso que hay debajo de cada circunstancia, de cada persona. Y entonces resulta, por eso es que Víctor Frank decía que todo en la vida puede tener sentido. Lo que tenemos que hacer es encontrarlo. Incluso las cosas dolorosas como la muerte, como aquello que uno a veces dice, pero ¿qué sentido tiene esto? Siempre lo habrá. Lo que tenemos que hacer es buscarla y encontrarla. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, en eso nos hemos especializado y tienen que seguir nuestras redes sociales para que continúen su formación. ¿Saben por qué? Porque nosotros para esto planteamos esta herramienta tan bonita que Víctor Frank llamó logoterapia. Herramientas que no son las únicas, que no son, como decimos en Venezuela, la última Coca-Cola del desierto. No, pero ¿saben qué? Lo que sí les puedo decir, y no desde los libros o la teoría, que he leído mucho porque me he especializado en esto. No, se los digo como ser humano y como venezolano y como amigo. No es la mejor, no es la única herramienta, pero hoy día puede ayudar mucho a que las personas encuentren sentido. ¿Saben por qué? Porque hoy día, a mi manera de ver, la enfermedad más dura que podemos vivir ahorita es el sinsentido y las consecuencias que eso trae. La sensación de vacío, de no saber para dónde, me voy, me quedo, etcétera, etcétera. Hoy, en estos días, anteayer estuve en aeropuertos, como en 3. ¿Y saben qué? Me tocó escuchar una conversación que no era mía, creo que hice mal. Y la conversación era por teléfono, la persona, no sé qué hacer, no sé si quedarme o devolverme a Venezuela. ¿Y saben qué fue duro? Verle la cara a esa persona de angustia. Porque la angustia, y con esto termino, porque hablé mucho, la angustia, ¿saben cuál es la causa de la angustia? No son situaciones malas o adversas, no. La angustia la produce una sola cosa, la indecisión. Por eso que entonces nosotros queremos brindarle esa herramienta tan bonita que es precisamente la logoterapia. De verdad que yo les agradezco que nos hayan dado la oportunidad y estoy súper feliz con Jesús, que es de los mejores alumnos que hemos tenido en nuestro instituto. Gracias por haber querido poner tu granito de arena junto a tu equipo, porque yo creo que a este mundo le hace mucha, mucha falta precisamente eso, encontrar sentido. Para terminar, quiero compartir con ustedes 2 frases que a mí siempre me han gustado mucho. Fran dijo, hay 2 razas de hombres en el mundo, la de los hombres honestos y la de los deshonestos. Ambas se encuentran en todas las capas sociales.
se podía encontrar entre los guardias y se podía encontrar entre los guardias a alguna persona decente. De tal manera, mis amigos, que en este mundo tan polarizado, creo que lo único que nosotros nos diferencia no es ni la religión, ni nuestro estatus económico, ni social, ni nada. Nos diferencia es si somos honestos o deshonestos. Una persona que vive desde el sentido siempre será honesta. Y eso es lo que estamos tratando hoy de reflexionar y de buscar herramientas. Y al fin de cuentas, eso es lo que nosotros hacemos. Así que bueno, mis amigos, de verdad que súper gracias. Aquí nos pueden encontrar en nuestras redes.